Hola, bienvenidos a la sesión de Historia de Honduras del 9º grado. En esta sesión vamos a platicar sobre una de las culturas muy importantes del área intermedia. Estudiaremos a los lencas. Vamos a iniciar preguntándonos si nosotros conocemos a este grupo de indígena. Y si lo conocemos, ¿sabemos dónde se ubica este grupo? Mencionemos algunas características del grupo lenca antes de la llegada de los españoles. Utilicemos un poquito nuestra imaginación y pensemos un poco cómo eran estos grupos indígenas antes de la llegada de los españoles. ¿Qué indígena crees que se destaca por defender el territorio lenca durante la conquista? Yo creo que ya tienes una idea de lo que se trata el tema, entonces por eso vamos a empezar a leer nuestros objetivos de trabajo. Vamos a describir los elementos culturales del grupo lenca antes de la llegada de los españoles. ¿Cuáles son los contenidos conceptuales? Vamos a platicar de la ubicación, las características del grupo lenca antes de la llegada de los españoles. Es de esta manera que iniciamos nuestra sesión. Para 1853, un conocido viajero, investigador de apellido Esquier, va a escuchar de un grupo indígena de Guajiquiro que le llamaban a su lengua lenca. De ahí se cree que va la denominación de lenca. Para la llegada de los primeros conquistadores o españoles a este territorio, el grupo lenca se encontraba, el pueblo lenca se encontraba en grupos. ¿Cuáles eran estos principales grupos que encontramos? El grupo Care, Serquín y Potón. Care es un grupo lenca que se encuentra en la zona de Intibucá, Lempira, La Paz y el sur de Santa Bárbara. Potón se encuentra en la zona de la República del Salvador y Serquín se ubica en lo que es centro y sur de Lempira y el sur de Intibucá. ¿Dónde se ubican actualmente los lencas? Los descendientes de este grupo lenca, que podemos decir que es un grupo que está en proceso de desaparecer por el contacto con los ladinos, el proceso de ladinización está llevando a que esta cultura tienda a desaparecer. Entonces, ¿dónde se encuentran estos grupos? Como podemos ver en la imagen, podemos ver el mapa de Honduras y observamos que este es un grupo que todavía hay en grandes lugares, en los departamentos de nuestro país, en una gran región. Vamos a ver la siguiente imagen y observamos en qué departamentos. Los encontramos al sur de Santa Bárbara, en el departamento de Lempira, en Intibucá, La Paz, todo Comayagua, centro y sur de Francisco Morazán, Valle y un poco de Choluteca. Es ahí donde encontramos todavía algunas poblaciones lencas hoy día. Durante el proceso de conquista, este es uno de los pueblos que le va a dar fuerte resistencia o va a presentar una tenaz resistencia a los españoles, a lo que ellos le van a conocer como la rebelión de los lencas. Su máximo exponente va a ser nuestro cacique el Lempira, que por orden de Tempica entonces va a formar una organización o un grupo grande de indígenas que van a resistir contra los españoles. ¿Cuáles son las características de los lencas? Los lencas es un grupo indígena que su lengua está desapareciendo, hay muy pocas personas o quizás ninguna persona de hoy en día que hable su lengua, hablan más el español, esa es su lengua madre. Otra de las características es que ellos se dedican, como observamos en las imágenes, se dedican a las cosas de las casas, a la actividad de las casas, se dedican, es una familia grande, es una familia extensiva. También podemos ver que sus manifestaciones culturales principales son la agricultura, ellos producen papa, camote, ellos cultivan o siembran árboles frutales. La agricultura es una de sus principales actividades, como vamos a ver más adelante. La alfarería es otra de las actividades que actualmente se destaca la cultura lenca. También podemos hablar que su dieta alimenticia es muy importante. Ellos producen lo que es el chilate y también consumen tortillas de maíz, es decir, que también hacen tamales de maíz. Su actividad económica principal, ellos todavía dependen mucho de la agricultura y como ya mencionábamos, sus principales cultivos, ellos cultivan maíz, frijoles, papa, camote y también alrededor de sus casas, en el poco espacio que ellos tienen actualmente, ellos pueden sembrar algunas plantas frutales.
¿Cuáles son las características? Como podemos observar en la imagen, tenemos una casa lenca, no vemos que son casas suntuosas, son casas humildes, hechas de adobe, de teja, y una de sus actividades fundamentales es la alfarería lenca. En la zona del Empira, en la zona del departamento del Empira, el área o la región de la Campa se caracteriza por producir mucha alfarería. Una de sus manifestaciones culturales religiosas es la compostura. ¿En qué consiste? La compostura es una forma de, son las creencias, son ritos que son dedicados a la madre tierra y que en algunas ocasiones hasta pueden sacrificar animales. Como podemos observar, es un grupo de indígenas que ellos están dándole a esta deidad, la madre tierra, le ofrecen comida, le ofrecen estos animales sacrificados a cambio de que les apoye, de que les ayude. Esta es una práctica religiosa todavía frecuente en algunos grupos. Otro de los ritos, otro de los actos ceremoniales importantes es el huancasco. Este grupo lenca se caracterizaba por ser un grupo muy guerrero. Estaba conformado en castas de guerra y castas sacerdotales. Habían constantes guerras entre los señoríos, pero también habían momentos o épocas de paz. A estas épocas de paz es lo que vamos a llamar como huancasco. El huancasco es el encuentro de dos pueblos que por alguna razón han tenido algún tipo de enfrentamiento. Y aquí observamos algunos de los ritos que se presentan en el huancasco, que aquí vamos a ver una especie de sincretismo cultural. Las características culturales se manifiestan de la cultura, la raíz de la cultura lenca se manifiesta, pero también hay elementos de la cultura española relacionados en ese rito llamado el huancasco. Como podemos observar, la cultura lenca es una cultura que está desapareciendo. Como ya lo mencionamos, es un proceso, el proceso de ladinización o de aculturación está provocando que su lengua esté extinguida por completo, que su lengua madre sea el español, que sus actividades económicas se centren en alfarería, en agricultura. Hay poblados grandes lencas que se dedican específicamente a la alfarería, especialmente en la región de la Campa. Y este es un grupo que se destaca porque dio resistencia tenaz a los españoles en el proceso de conquista al momento de defender su territorio. Un ejemplo de ellos es el cacique Lempira. Con esta conclusión podemos hacernos una serie de preguntas en nuestra hora de la tarea. Vamos a enumerar los principales grupos lencas al momento de la llegada de los españoles. Recordemos que eran 3 grupos importantes que se establecieron en Intibucá, La Paz, Lempira y la zona de Santa Bárbara, y otro en la República del Salvador. Estos eran Serquín, Potón y el Care. Enumere 5 características del grupo lenca. Bueno, como ya mencionamos, se dedican a la agricultura, sus manifestaciones religiosas más importantes son la compostura, también el huancasco. Ahí también se manifiesta lo que es las nuevas organizaciones que se han formado, por ejemplo, en el departamento de Intibucá, que se creó la ONIL en 1989, y se da también la auxiliaría de la vara alta como una forma política de administración de estos grupos, pero tiene un carácter más religioso. ¿En qué consiste el huancasco y la compostura lenca? Son formas o tradiciones, manifestaciones religiosas que se presentan, y el huancasco es el encuentro de dos pueblos que han tenido alguna confrontación y que manifiestan paz. La compostura es una forma de ceremonia que se da a la madre tierra, y en ese momento se dan ofrendas a la madre tierra o se pueden dar sacrificios de animales. Con esto podemos nosotros decir que hemos concluido con nuestra clase. ¿Qué es lo que hemos desarrollado en esta sesión? Hemos hablado sobre los elementos culturales del grupo lenca antes de la llegada de los españoles. ¿Cuáles son los contenidos conceptuales desarrollados? Hemos hablado de la ubicación del grupo lenca, las principales características antes de la llegada de los españoles. Con esto concluimos nuestra sesión. Muchas gracias por su atención.